Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Qué alegría encontrarnos nuevamente con cada uno de ustedes. Que las ricas bendiciones de Dios les acompañen. Hoy tenemos un tema maravilloso y es uno de los temas quizás más solemnes que la sociedad de estos tiempos está necesitando. ¿Cómo nosotros vivir a la altura que Dios desea que vivamos? Dios en su infinita misericordia nos ha concedido un tiempo en el cual desea que sus criaturas vengan a encontrarse con su Creador. Y ese es el tiempo que hoy vamos a exponer. Iniciamos ya mismo el Santo Sábado de Dios, un sábado, un tiempo en el cual cada uno de nosotros viene a encontrarse con su Dios, con su Señor. Así que las ricas bendiciones que hoy tiene este tiempo sean para nuestro beneficio. Y hoy queremos nosotros exponer uno de los temas quizás más controversiales, el gran detector. Ese es nuestro tema de hoy, el gran detector. ¿Quién es el gran detector? La santa ley de Dios. Pero para poder iniciar yo quiero pedir la bendición de Dios. Quiero que usted me acompañe donde quiera que esté. Vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, con la alegría que solo tú nos das, la alegría del cielo, venimos delante de tu presencia. Cuánto agradecimiento hay en nuestros corazones por darnos este tiempo maravilloso. Señor, venimos a postrarnos, nos rendimos delante de ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro soberano. Tú eres, Señor, la autoridad sobre nuestras vidas. A ti nos encomendamos hoy, que seas tú, Dios, hablando a través de este vaso, el instrumento que tú has escogido. Señor, yo me consagro a ti, limpio todo mi ser, para que tú puedas hablar a través de mí. Cuán agradecimiento hay en mi corazón por tener la oportunidad, el privilegio de representarte. Agradecemos por estos favores y cuidados que has tenido con nosotros. En el nombre bendito de Cristo Jesús, a Él sea la honra y la gloria. Amén y amén. El gran detector. Vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 13 y 14. Eclesiastés capítulo 12, verso 13 y 14. Leamos la bendita palabra de Dios. El fin de todo el discurso oído. Esa es una recopilación de la vida de Salomón. Es este. Aquí se resume la vida de Salomón. Dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esa es la declaración que que el sabio Salomón, que es Salomón, quiero corregir, es Salomón, dio en su discurso final. Ya él era anciano. Y el 14, si me ponen el 14, aquí está lo que él resumió de toda su vida. Estamos hablando del hombre más sabio del planeta Tierra, Salomón. Y dice:
porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí podemos ver, mis hermanos, que hay una obra de juicio, y la gran norma por el cual todo ser humano va a entrar en ese juicio es la santa ley de Dios. Este es el fin de todo el discurso. Oído, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Cuando nosotros vemos esta declaración, cuando nuestra vida se resume con esta declaración, este es el todo del hombre, o sea, no hay más, es el todo del hombre. Dios, ¿qué nos está dando a indicar? Que sobre todo lo que hagamos, hay una norma en el cual todo ser humano debe de ser pasado. ¿Cuál es esa norma? Su santa ley de Dios. En el libro de los Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 6 y verso 23, el libro de los Romanos, capítulo 6, verso 23, aquí nosotros podemos ver nuestra condición, porque la paga del pecado es muerte, nosotros somos pecadores, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo aquí a los romanos dice que todo aquel que es transgresor de la ley de Dios, que dice, merece morir, pero Dios nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo la dádiva, un regalo para que nosotros tengamos vida. Yo le pregunto a usted, ¿Dios puede mentirnos? ¿O Dios puede contradecirse? El pecador de hoy en día todavía merece la muerte. El pecador de hoy en día todavía merece la paga que se ha ganado. Nosotros nos hemos ganado. Nosotros merecemos la muerte. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Mas sin embargo, ¿por qué lo dice de esa manera? Porque la paga del pecado es muerte. Si nosotros hoy estamos pecando, andamos en una transgresión abierta a la ley de Dios, al Dios mismo, nosotros merecemos morir. Pero él dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puede mentir Dios? ¿Puede contradecirse Dios? Bajo ningún punto de vista. ¿Por qué razón? Hoy, mis hermanos, nosotros gozamos de un privilegio. ¿Cuál es ese privilegio que hoy gozamos como cristianos, como hijos de Dios? El gran privilegio que hoy gozamos es cuando nosotros reconocemos que somos pecadores. Es un privilegio que Dios nos ha dado. Y en ese privilegio que Dios nos ha dado, cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, nosotros podemos venir directamente, podemos ir directamente a nuestro Señor Jesucristo y pedirle perdón. Eso es lo que nosotros, ese es el privilegio que hoy tenemos, porque Él nos entiende, porque Él nos entiende, porque Él estuvo viviendo en este mundo contaminado, enfermo por el pecado. Qué gran privilegio el que usted y yo tenemos hoy. Venir directamente a Cristo y pedirle perdón. ¿Por qué razón? Porque Él pagó la deuda, esos pagarés que estaban en nuestra contra. Cuando nosotros vamos a Colosenses, el apóstol Pablo nos dice que había ahí una ley que estaba en nuestra contra. Y el Señor Jesús cumplió esa ley, la ley de los sacrificios que a nosotros nos demandaba que deberíamos de morir. ¿Por qué razón? Porque Él era la ofrenda perfecta por el pecado, nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos un privilegio grande de venir a Él y pedirle perdón. Eso es la obra maravillosa. Por eso, ¿podrá contradecirse Dios? Claro que no puede contradecirse.
nuestro Señor Jesucristo, Él entiende nuestra lucha que tenemos nosotros en la vida, en cada tentación. Él entiende nuestra lucha, por eso Él nos ofrece ese perdón maravilloso que todo cristiano debe de experimentar. Ahí en Hebreos capítulo 7, verso 25, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, nuestro Señor Jesucristo, viviendo siempre para interceder por nosotros. Mis hermanos, aquí nosotros podemos ver que hay un intercesor. Aquí nosotros podemos ver, tenemos ese privilegio grande, nuestro Señor Jesucristo, nuestro abogado, que Él está intercediendo perpetuamente por nosotros. Él no se cansa. Es cierto, en este mundo enfermo de pecado, estamos expuestos al pecado, pero hay un intercesor, así como el mundo está envuelto, está contaminado, está enfermo por el pecado. Hay una enfermedad que se llama pecado, que es una de las peores. También tenemos un intercesor perpetuamente, continuamente, ofreciéndose por nosotros. Eso es maravilloso realmente, ofreciendo súplicas, ofreciendo delante del Padre acciones que nosotros no merecemos. Él es nuestro único y sumo sacerdote verdadero. Él ahora intercede con su Padre por nosotros y puede salvarnos completamente. Esa es la obra maravillosa de la redención. Ahora, en lugar de la muerte eterna, mis hermanos, recibimos nosotros la dádiva de la vida eterna. ¿No es eso maravilloso? En lugar de la muerte eterna, como pecadores debemos de morir, pero nosotros en ese lugar, en lugar de morir eternamente, nosotros recibimos la dádiva de la vida eterna a través de Cristo Jesús. ¿Cuándo logramos esto? ¿Cuándo se logra todo esto? Cuando nosotros nos sometemos. ¿Y a qué nosotros nos sometemos? Nos sometemos a la voluntad de Dios. ¿En qué tiempo? Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y nosotros entregamos nuestra vida a Él. Esa es la obra maravillosa de la redención. Me someto a la voluntad de Dios y entrego mi vida a Él. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Ahora yo comienzo a caminar en fe. Ahora yo comienzo a someterme a la voluntad de Dios. Y ahora yo entro en obediencia total a sus mandamientos. ¿Por qué razón? ¿Por qué los mandamientos? Mis hermanos, los mandamientos son el gran detector. ¿Usted sabía eso? ¿Cómo así el gran detector? Yo le leo esta declaración. Esta declaración está en Fe y en Obras. Es un libro maravilloso. Y dice: Satanás ha descendido en estos días finales, en estos días que estamos viviendo, para obrar con todo engaño de impiedad en los que perecen. O sea, el mundo está pereciendo como consecuencia de la enfermedad que se llama pecado. Su majestad satánica realiza milagros a la vista de los falsos profetas, a la vista de los hombres, pretendiendo ser verdaderamente Cristo mismo. Satanás dota con su poder a los que le ayudan en sus engaños. Por consiguiente, los que aseveran tener el gran poder de Dios, que hay muchos dicen que tienen el poder de Dios, solo pueden ser discernidos por el gran detector. ¿Cuál es ese gran detector? La ley de Dios. ¿Cómo yo sé que
un profeta de hoy en día? ¿Cómo sé que un obispo de hoy en día? ¿Cómo sé que un pastor de hoy en día está en armonía con los sagrados principios de Dios? ¿Cómo yo sé? ¿Quién es el que me determina? ¿Quién es el que me dice? Hay un gran detector, y ese gran detector se llama la ley de Dios. Si este hombre, llamado profeta, llamado apóstol, obispo, discípulo o pastor, no guarda los mandamientos de Dios, ese es un falso profeta. Sencillo. ¿Por qué razón? Ese es el gran detector. Porque si ese profeta es un mentiroso, si ese profeta anda hablando que él es el ungido de Dios, si él hablando que a través de él se hacen milagros, es un falso profeta, es un impostor. ¿Por qué razón? Porque es un hombre que no está conforme a los principios divinos. Es un hombre que no camina conforme a la verdad de Dios. Más aún todavía, si está guardando un día que no es el día que Dios ha determinado que guardemos para santificarnos. Yo les puedo decir a ustedes y les puedo comentar ejemplos. Nuestro Señor Jesucristo fue un gran ejemplo. Él estuvo en esta tierra y Él estuvo haciendo la voluntad de su Padre. ¿Y cuál era la voluntad de su Padre? Guardar los mandamientos de Él. Él vino precisamente a guardar, a restablecer, a reintegrar los mandamientos que falsamente el pueblo de Dios había comprendido mal. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros podemos ver, como dice la palabra de Dios, en lugar de la muerte eterna, recibimos la dádiva eterna de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos sometemos a su voluntad, a la voluntad de Dios, y entregamos nuestra vida a Él, caminamos en obediencia, guardando sus mandamientos. Y ahora, y más aún todavía agrega, y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Yo te pregunto a ti, ¿tú estás obedeciendo a Dios, guardando sus mandamientos, o simplemente obedeces a Dios solamente de labios? Por eso el escritor del libro de los Hebreos, ahí en el capítulo 5, verso 9, dice que Él es quien nos da eterna salvación. ¿Y cómo nos da eterna salvación? Perfeccionando, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo logramos nuestra perfección, mis hermanos? Obedeciendo, perfeccionándonos en Él. Pero hermano, ¿quién es perfecto? Si nosotros vemos que solo Dios es perfecto. Pero yo te voy a decir a ti, sin santidad y sin perfección nadie va a poder ver a Dios. Y no me vengas con aquella filosofía donde nos han dicho que en el cielo nos vamos a perfeccionar. Mi hermano y mi hermana, por favor, la perfección se va a lograr en esta tierra. Porque el Señor Jesús viene en la nube de los cielos con el resplandor de su gloria. Aquellos que no sean perfectos, aquellos que no tengan santidad, van a ser consumidos por esa gloria. El escritor aquí claramente nos dice que tenemos que perfeccionarnos. ¿Y cómo nos perfeccionamos? Obedeciendo sus mandamientos. Cristo caminó en perfecta obediencia al Padre. No para convertirse en hijo de Dios, no, Él era hijo de Dios, sino porque era el santo Hijo de Dios. Ahora, ¿qué espera Él de nosotros? Ahí en Efesios capítulo 2, verso 8, ¿qué es lo que Él espera de nosotros? Siempre el mismo escritor, el apóstol Pablo, a los Efesios escribe y dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe en quien, en Cristo Jesús, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Entonces, mis hermanos,
Él espera que obedezcamos los mandamientos de Dios porque Él nos da el poder para hacerlo. Eso es lo maravilloso de Dios. Dios quiere que le obedezcamos. Con ese gesto de obediencia que nosotros hacemos a la palabra de Dios, a sus mandamientos, como consecuencia, Él nos va a dar el poder para que obedezcamos totalmente y no parcialmente. Los verdaderos cristianos hoy en día, mis hermanos, tristemente no obedecen los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué los cristianos de hoy en día no obedecen los mandamientos de Dios? Yo le voy a decir a usted, ¿por qué yo guardo los mandamientos de Dios? Nosotros como cristianos hoy en día guardamos los mandamientos de Dios no para salvarnos, no porque los mandamientos tengan poder para salvarnos, no. Nosotros guardamos los mandamientos de Dios. ¿Por qué razón? Porque sabemos que la salvación es un regalo por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso guardamos los mandamientos de Dios, porque nosotros estamos destituidos, nosotros merecíamos la muerte, como hablamos al principio. El pecador de hoy en día merece la muerte, pero a través de la instancia divina, a través de que de nuestro Señor Jesucristo, nosotros los cristianos de hoy en día que obedecemos los mandamientos de Dios, no para salvarnos, sino porque reconocemos que la salvación es un regalo que viene de Cristo Jesús, que Él vino a morir por nosotros y nos da salvación eterna. Por eso es que nosotros en esa obediencia, por haber sido comprados y redimidos, nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Como cristiano sincero, mis hermanos, la invitación es a obedecer los mandamientos de Dios, como verdaderos cristianos, hijos de Dios. Ahora, los verdaderos cristianos guardamos los mandamientos de Dios porque estamos salvos. Esa es nuestra situación. Estamos salvos por la dádiva que el Señor Jesús nos dio. Y el amor por el Señor nos motiva a complacerlo a Él. Porque Él murió por nosotros. Ahora tenemos una gran motivación de complacerlo a Él, caminando en obediencia, guardando sus mandamientos. Mis hermanos, la obediencia es la clave. Ese es el asunto de todo, la obediencia. ¿La obediencia qué? A los mandamientos de Dios. Si nosotros guardamos sus mandamientos, obedecemos sus mandamientos, ¿qué promesas tenemos nosotros? Tenemos en primer lugar una promesa maravillosa, la gracia de nuestro Señor Jesucristo para darnos el poder para avanzar diariamente en nuestra vida sin violar los mandamientos de Dios. Pero mi hermano, ¿podrá alguien guardar los mandamientos de Dios? La respuesta es sí. Tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Mi hermano, si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, nosotros somos transgresores directos de Dios y nos convertimos en enemigos de Dios. Por eso tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. La clave es la obediencia. Una de las mentiras que Satanás ha estado esparciendo por cientos de años es que los mandamientos de Dios fueron clavados en la cruz. Esa es la estrategia, la falsa filosofía. Los mandamientos ya fueron clavados en la cruz. El gran engañador ha llevado a muchos a creer que Cristo sacrificó su vida para que ya nosotros no tuviéramos que obedecer la ley perfecta de los 10 mandamientos de Dios. Miren qué gran treta de Satanás, qué gran mentira de Satanás. Él dice que Cristo, así nos ha hecho creer que Cristo se sacrificó, dio su vida por mí, para que yo ya no tenga que guardar los mandamientos, para que yo no tenga que guardar la ley de los mandamientos de Dios. Mira, qué filosofía tan barata.
Cómo el Hijo de Dios se sacrificó su vida por mí, para que yo ya no guarde la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo en la gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Gracia es un don inmerecido. Nosotros teníamos que morir, pero por la gracia de Dios, por ese don maravilloso, hoy tengo vida. Y porque hoy tengo vida, mi trabajo es que caminar en obediencia a sus mandamientos. Eso es maravilloso. El mismo Cristo no está de acuerdo con esa filosofía. El mismo Cristo en San Mateo capítulo 5 y verso 17. Miren lo que Él dijo. No es la filosofía barata que hoy nos han hecho a nosotros creer. ¿Qué dijo Él? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley de Dios. Eso es maravilloso. También si vamos al 18, sigamos por favor al 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuándo se va a cumplir? En la segunda venida de Cristo. Y en el 19, ¿qué dice? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, y le llama muy pequeños, y así enseña a los hombres. Mire, ¿qué nos han enseñado? Que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Y dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mis hermanos, podemos ver aquí que Cristo mismo, Él mismo vino a enseñarnos el cumplimiento fiel a través de su persona de los mandamientos de Dios. Y Él que nos enseña que hasta cuando Él venga por segunda vez, ahí hará una gran separación de aquellos que guardaron sus mandamientos y aquellos que no lo guardaron. Esto es algo solemne, mis hermanos. Esto es algo de vida o muerte. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Por eso, mis hermanos, aquí nosotros vemos qué es el gran detector. ¿Qué es el detector? Hagamos una comparación. ¿Qué es un detector? Por ejemplo, cuando tú vas, y eso es algo moderno, es algo de la ciencia hoy en día, uno de los avances que hoy en día ha tenido la ciencia, cómo detectar cosas. Mas sin embargo todavía han diseñado un detector de mentiras. Cuando te pasan en los organismos de justicia, ahí te pasan y te ponen a ver si tú no estás mintiendo. Esto es uno de los avances que hemos tenido hoy en día, imagínense. Pero si, por ejemplo, vas en un aeropuerto y vas a salir de viaje, tienes que pasar tus bolsas, tus cosas, tienen que pasar por un detector para ver si en ese detector no van cosas, te señalen cosas que son prohibidas. ¿Y qué cosas son prohibidas? Aquellas cosas que van en contra del ser humano, como por ejemplo cuchillos, armas de calibre, todo eso no es permitido. Ese detector te va a detectar, valga la redundancia, si eso va en tu equipaje. Si va en tu equipaje, pues se aparta para que tú hagas declaraciones al respecto. Son detectores. Lo mismo pasa con la ley de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros si tú estás mintiendo? ¿Cómo sabemos nosotros si tú estás robando? ¿Cómo sabemos nosotros si tú estás adulterando? ¿Cómo sabemos? ¿Quién te lo dice? La ley de Dios. Por eso es el gran detector, tal como en los aeropuertos, tal como en el detector de mentiras. ¿Quién te dice? Es la ley de Dios. Por eso Satanás ha querido eliminar la ley de Dios diciendo que fue clavada en la cruz. Porque está en contra, la ley de Dios le dice que él es un usurpador, que es un mentiroso desde el mismo principio. Mis hermanos, por eso Cristo dijo, yo no vine a abolir la ley de Dios, al contrario, yo vine a ratificarla, yo vine a cumplirla, para que todo aquel que quiera seguir mis pisadas,
todo aquel que quiera ser un discípulo mío, tiene que guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuántos? ¿Unos 2? ¿Unos 3? Todos. Porque si transgredimos uno, porque qué casualidad en el mundo hoy en día, todo el mundo está a favor de que no se debe mentir, que no se debe robar, que no se debe de hurtar, que no se debe de codiciar, que se debe adorar a Dios. Todo el mundo está de acuerdo, pero hay un día en que nadie está de acuerdo, es en el Santo Sábado. ¿Cómo está eso? ¿Es mandamiento o no es mandamiento? Y Dios, yo te voy a decir a ti, el sábado está en el centro de la ley. ¿Por qué razón? ¿Por qué en el centro? Mis hermanos, vino aquel hombre a Cristo, vino uno de los príncipes, maestros de la ley, le preguntan: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley de Dios? Y él respondió así: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento de la ley de Dios. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí se resumen los mandamientos de Dios. Uno tiene que ver con el Creador y el otro tiene que ver con mi prójimo. Pero en medio está el Santo Sábado, que es una conexión entre el cielo y la tierra. Porque eso es la ley de Dios es espiritual. Es una conexión donde en el día sábado nuestro Dios, nuestro Creador, viene a juntarse con los suyos. Es en el día donde Él quiere tener una santa convocatoria. Es el día donde Él quiere participar de las bendiciones, impartir bendiciones a su pueblo, como lo hacía en la antigüedad. Eso es lo que hace. El sábado es la conexión entre el cielo y la tierra. El mismo Señor Jesús dijo: yo soy el Señor del sábado. ¿Qué quiere decir? Es el descanso que Él nos ofrece, porque en 6 días trabajarás, más el 7º día no harás obra alguna. Esas son declaraciones de nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, la ley de Dios, que es el gran detector para saber si tú andas caminando en obediencia, respetando los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué significa cumplir? Cristo vino a cumplir la ley. ¿Qué significa eso en griego? Quiere decir llenar completamente. ¿Quién es el que llena completamente? ¿Qué significa cumplir, llenar completamente? Es el Señor Jesús. Es el único que te llena completamente. ¿Y a qué vino Él? A mostrar el propósito completo de Dios para nuestras vidas. A eso Él vino, a mostrar el propósito completo de Dios. ¿Qué es el propósito completo de Dios? Que nosotros seamos obedientes a Él, a sus mandamientos. Él dijo: yo soy el Señor del sábado, yo soy el todo para ustedes. Cuando ustedes vienen a mí, están diciendo que ustedes están guardando un día que yo guardo, que he reservado únicamente para aquellos que me obedecen. Por eso, mis hermanos, la invitación es a obedecer totalmente a Dios, porque el Señor Jesús vino a eso, a mostrar totalmente el propósito de Dios para nuestras vidas, un descanso eterno. Cristo también declara que la ley de los 10 mandamientos durará hasta que pasen los cielos y la tierra. Y pudimos ver nosotros en la declaración que la ley de Dios, los mandamientos van a durar hasta que pasen los cielos y la tierra. Cuando en su segunda venida, cuando nada queda, entonces hasta ahí va a durar la ley de Dios. Pero como parte de un cumplimiento de obediencia. Pero mientras los cielos y la tierra existen, mientras los universos existan, mis hermanos, la ley de Dios va a estar en vigencia. Siendo que Dios reveló su perfecta voluntad en los 10 mandamientos, no 9, ahí es donde está revelada su perfecta voluntad en sus mandamientos. Ahora la pregunta es: ¿tiene la raza humana el derecho de dividir o eliminar alguna porción de estos? ¿Podremos nosotros los humanos, los terrícolas, hacer esto? Ni tan siquiera una tilde será eliminada hasta que todo sea cumplido en su segunda venida. Entonces la pregunta es: ¿qué fue lo que se clavó en la cruz? Mis hermanos,
Es bien sencillo. Cuando Cristo se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto, y esto lo hizo en la cruz del Calvario, yo le digo a usted, Él se ofreció, Él es el sacrificio perfecto, Él es el cumplimiento de las ceremonias que se habían instituido como consecuencia de la entrada del pecado a esta tierra. Él fue el sacrificio perfecto. Él, en ese sacrificio perfecto, estaba anulando el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. ¿Cuál era ese acta decreto que estaba en contra de nosotros, que nos era contraria? Eso fue lo que Él quitó y fue lo que Él clavó en la cruz. Eso es lo que dice Colosenses 2:14. ¿Qué fue lo que Él quitó? El acta de los decretos. Y como vimos en otros, esto ahí dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo en medio de la cruz, quitándolo en medio y clavándolo en la cruz. Mis hermanos, ¿qué es el acta de los decretos? El acta de los decretos es el acta de la ley de Moisés. Cristo clavó el antiguo pacto. ¿Qué era el antiguo pacto? La ley de ceremonias, de sacrificios, a través de que el pecador venía, traía ¿qué? Un cordero de Dios, traía un corderito sin mancha, sin defecto, que representaba al verdadero cordero de Dios. ¿Cuándo se cumplió? Cuando Él murió en la cruz. Eso fue lo que Él clavó. Esas ceremonias, esos actos que estaban en nuestra contra porque nosotros merecíamos morir. Eso era un pagaré, estábamos en deuda. Eso fue lo que Cristo clavó en la cruz del Calvario. Ahora Cristo es nuestro nuevo pacto con Dios. Él se ofrece para hacer un pacto nuevo con nosotros, con Dios. Al participar de su naturaleza divina. ¿Qué es participar de su naturaleza? Es el nuevo pacto. ¿Qué es su naturaleza divina? Es obedecer a Dios, guardando sus mandamientos. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos, obtenemos el poder para caminar en sus pasos, obedeciendo a Dios y también obedeciendo sus mandamientos. Entonces, mis hermanos, la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos escritos en nuestro corazón y en nuestra mente hoy en día en el nuevo pacto, es el corazón del nuevo pacto, tal como lo fue la ley de sacrificios en el antiguo pacto. Hoy en día, ahí en Hebreos capítulo 8 y verso 6, leamos por favor, Hebreos capítulo 8 y verso 6, para ir entendiendo qué es lo que hoy el Señor, después de aquellos días, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese ministerio? Cuánto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Sigamos leyendo, por favor, hasta el verso 10. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, o sea, para nuestro Señor Jesucristo, el pacto que Él hizo. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor. ¿Cuándo lo reprendió? Porque ellos no cumplieron con ese pacto antiguo, la ley de sacrificios, la ley de ceremonia, no la cumplieron, dice. Ahora que dice el Señor, en que está, porque reprendiéndolo dice, cuando Él lo reprendió porque no cumplieron, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Jehová un nuevo pacto. ¿En qué consiste ese nuevo pacto? ¿Qué dice? No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No ese pacto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y el 10 que dice, por lo cual, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré para ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ese dice el escritor de los Hebreos, el apóstol Pablo.
Por lo cual dice, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. ¿Dónde entonces viene la idea que la ley de los 10 mandamientos, la ley moral de Dios fue eliminada? Cuando el Señor, el escritor de los Hebreos dice, y esto está rezando o viene hablando en Jeremías, ahí viene hablando de precisamente que después de aquellos días, ¿cuándo? Después de que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, ahora hay un nuevo pacto. ¿Dónde está esa ley? Ahora no están escritos por el dedo de Dios, no están en tablas, hoy están en nuestra mente y en nuestros corazones. Entonces, la ley de Dios ya fue eliminada de acuerdo al escritor de los Hebreos, dice que fue ratificada en nuestra mente y en nuestros corazones. Amén, hermanos. Cristo fue el cumplimiento de esas ceremonias y ritos establecidos por la ley de Moisés. Eso fue lo que el Señor vino a clavar en la cruz del Calvario. Pero venido el cumplimiento, ahora la ley está escrita en nuestra mente y nuestros corazones. Mis hermanos, yo quiero facilitarles una manera para entender mejor lo que fue clavado en la cruz y lo que hoy está establecido en nuestra mente y nuestros corazones. Aquí hay una tabla que yo no la puedo pasar, pero se la voy a leer. Aquí dice, la ley de Dios de los 10 mandamientos y la ley de Moisés. Y vamos a ir verso por verso. La ley de Jehová, ahí en Isaías capítulo 5 y verso 24. Isaías capítulo 5 y verso 24. Leemos por favor. Esa es la ley de los 10 mandamientos. Por lo tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pudredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Que es lo que dice, cuando tú desechas la ley de Jehová, para él es una abominación. Porque él dice, es llamada la ley de Jehová. Ahora vamos a la ley de Moisés, llamada ley de Moisés. San Lucas capítulo 2 verso 22, leamos. La ley de Jehová versus la ley de Moisés. En San Lucas capítulo 2 verso 22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, recuerden, Cristo no había muerto, estamos hablando de Cristo Jesús, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Esa era la ley de Moisés. Primera de Corintios amplía esto, capítulo 9, verso 9. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 9, amplía esto. Y dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Esa es la ley de Moisés. Ahora vamos, la ley de Dios que fue escrita en piedra. Verso la ley de Dios, la ley de Dios que fue escrita en piedra, verso la ley de Moisés que fue escrito en un libro. En Éxodo capítulo 31, verso 18 vemos las leyes escritas en piedra y lo hizo Dios. Éxodo capítulo 31 y verso 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, también son conocidas como las tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en el 32:16 dice, vamos al 32, Éxodo 32:16 dice, y las tablas eran obra de Dios, o sea, no lo escribió ningún hombre, ni las hizo ningún hombre, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Estamos hablando ¿qué? De los 10 mandamientos. Ahora vamos a la ley de Moisés, donde fueron escritos. Deuteronomio 31:24. Deuteronomio 31:24 dice, 31:24, Deuteronomio 31:24, vamos, y dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, la ley de Moisés, en un libro hasta concluirse. ¿Dónde las escribió Moisés? En un libro. ¿Dios dónde las escribió? Mira, para hacer una diferencia, ¿las escribió dónde?
En piedra, dice. Y Moisés sus leyes las escribió ¿dónde? En un libro. Segunda de Crónicas, capítulo 35 y verso 12. Segunda de Crónicas, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 35 y verso 12. Leamos por favor ahí. Tomaron luego el holocausto para dar conforme a los repartimientos de la familia del pueblo, a fin de que se ofreciesen a Jehová, según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron de los bueyes. Ahí está la diferencia, ahí dice, tomaron luego el holocausto para dar conforme a los repartimientos de la familia del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová, según está escrito en el libro de Moisés. ¿Qué era lo que estaba escrito en el libro de Moisés? Son ceremonias, son normas que el pueblo debería de cumplir. Esas no son normas que están establecidas en la ley de Dios, son normas para sanidad, son normas ¿para qué? Para que el pueblo de Dios se conduzca en la nueva comunidad que ellos estaban formando. Entonces, la ley de Dios es una y la ley de Moisés es otra cosa. Sigamos adelante. Dice que la ley de Dios fue colocada dentro del arca, la ley de Dios. ¿Dónde lo vemos? Éxodo capítulo 40 y verso 20, por favor. Vamos a Éxodo capítulo 40 y verso 20. Leemos por favor la palabra de Dios y dice: y tomó el testimonio, o sea, las tablas, y lo puso dentro del arca, las tablas de los 10 mandamientos de Dios, y los colocó, y colocó las varas en el arca, y encima del propiciatorio sobre el arca. Estamos hablando de la ley de Dios, sus mandamientos. Ahora, ¿dónde fue colocada el libro de Moisés? Deuteronomio 31, 26. Vamos a Deuteronomio capítulo 31 y verso 26. ¿Dónde fue colocado? Dice: tomad este libro de la ley, el libro de Moisés, de la ley de Moisés, y ponedlo al lado del arca del pacto. ¿Qué es lo que había en el arca del pacto? Las tablas de la ley, los mandamientos de Dios, de Jehová. Y dice: y esté ahí por testigo contra ti. O sea, eran las leyes, las normas de vida que Dios le dio al pueblo a través de Moisés para que lo siguieran, pero no son los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué ley señala el pecado? ¿Cuál es esa ley que señala el pecado? Vamos a Romanos capítulo 7 y verso 7. Ahí vemos que hay una ley que señala el pecado. Romanos capítulo 7 y verso 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué ley te señala el pecado? La ley de los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué señala la ley de Moisés? Vamos a Gálatas 3:19. ¿Qué es la ley de Moisés? Se añadió debido a ¿qué? Al pecado. Ahí dice Gálatas capítulo 3 verso 19. Leamos por favor Gálatas capítulo 3 verso 19. Leemos: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces la ley de Moisés se añadió como consecuencia de ¿qué? Por las transgresiones. ¿Qué tipo de transgresiones? Aquí dice, las transgresiones que ellos hacían de la ley de Moisés. Entonces, ahora, otro asunto tan importante. ¿La ley de Dios es agravosa? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver si la ley de Dios es agravosa. Primera de San Juan, capítulo 5 y verso 3. Verso: la ley de Moisés era contra nosotros. La ley de Dios no es gravosa, pero la ley de Moisés sí está en contra de nosotros. Primera de San Juan dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Mis hermanos, ¿de dónde viene la idea que la ley de Dios nadie la puede cumplir si la ley de Dios dice que no es gravosa? Ahora, la ley de Moisés, ¿qué dice? Ahí es donde
El enemigo nos ha vendido esta idea. En Colosenses 2:14, ¿qué dice? Vamos a Colosenses 2:14. La ley de Moisés dice, ahí en Colosenses dice el escritor, el apóstol Pablo dice que la ley de Moisés sí es gravosa para nosotros, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, o sea, es gravosa, quitándolo en medio de la y clavándolo en la cruz. Entonces, mis hermanos, la ley de Dios no es gravosa, es fácil de llevar. Mi yugo, dice, es fácil de llevar, pero la ley de Moisés es la que estaba en contra de nosotros, porque la ley de Moisés, que decía, la paga del pecado es muerte, tiene que morir. Pero en el cumplimiento del tiempo vino el Señor Jesús para pagar por nosotros esos requerimientos que la ley de Moisés nos exigía. Ahora, la ley de Dios también se llama la ley real, y la ley de Moisés se llama el acta de los decretos. Bueno, vamos allá a Santiago capítulo 2, verso 8. ¿Qué es la ley real? ¿Por qué se llama la ley real? Santiago capítulo 2, verso 8. Leamos por favor. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Esa es la ley real. Esa es la ley de los mandamientos. Recuerda, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios, o los primeros 5 mandamientos, y los otros 5 tienen que ver con mi prójimo. Y en medio está el santo sábado de Dios. Entonces, ahora miremos la ley de Moisés. La ley de Moisés también es llamado acta de los decretos, Efesios 2:15. ¿Qué hacían esa acta de los decretos? Nos señalaban a nosotros todas nuestras faltas, y dice, aboliendo en su carne. ¿Qué fue lo que abolió Cristo en su carne? El acta de los decretos, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué fue lo que Cristo vino a clavar en la cruz? Vino a clavar ¿qué? El acta, las ordenanzas que estaban en nuestra contra, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Nuestro Señor Jesucristo vino a anular todo eso que estaba en nuestra contra. ¿Qué estaba en nuestra contra? Las ordenanzas, el acta de los decretos que decían que yo tenía que morir irremisiblemente. Pero Él vino a dar su vida por nosotros. Él pagó ese pagaré, pagó la falta, pagó por mí mis delitos y pecados que yo había infringido. ¿Al ser qué? Al estar en desobediencia. Pero en el nuevo pacto Dios nos manda ¿qué? A obedecer totalmente los mandamientos de la ley de Dios. Ahora, ¿bajo qué ley vamos a ser juzgados? ¿Bajo qué ley? Santiago 2:10, por favor. Ahí en Santiago 2:10 al 12. ¿Sobre qué ley vamos a ser juzgados? Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y sigamos hasta el 12, vamos al 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero mata, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Sobre qué ley vamos a ser juzgados? Sobre la ley de la libertad, sobre los mandamientos de Dios. Ahora, ¿la ley de Dios juzga a alguien? Vamos a Colosenses 2:14 al 16. Colosenses 2:14 al 16. Me voy a tomar unos minutos más para terminar. La ley de Moisés no juzga a nadie. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Sigámoslo al 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y vamos al 16 y dice, por lo tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué razón? Todas esas ordenanzas, todos esos decretos, todas esas normas que el Señor le dio a Moisés, fueron clavadas en la cruz. Y ahora, mis hermanos, estamos bajo la ley de la libertad, los 10 mandamientos de la ley de Dios.
que fue clavado. Esa ley no juzga a nadie. ¿Qué ley no juzga a nadie? La ley de Moisés. Ahora, la ley de Dios es espiritual y la ley de Moisés es carnal, porque la ley de Moisés vivía en este mundo. Romanos 7:14, por favor, en Romanos 7:14 leamos, dice la palabra de Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dijo el apóstol Pablo, vendido al pecado, somos pecadores. Pero la ley de Moisés es así, es carnal. Hebreos 7:16, ahí mismo. En Hebreos 7:16, vamos a Hebreos por favor, la ley de Moisés es carnal, 7:16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Cuál era esa ley del mandamiento? Sino según el poder de una vida indestructible. 7:16 dice, la ley es carnal, dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento. ¿Cuál era la ley del mandamiento? La ley de las ordenanzas acerca de la descendencia humana, sino según el poder de una vida indestructible. Aquí el apóstol, el contexto de esto, viene hablando de que el hombre de Dios tiene que ser espiritual y no tiene que ser carnal. Por eso la ley de Moisés era una ley para los hombres, era una ley carnal. Ahora vamos, la ley, ¿para qué es la ley? ¿Qué nos trae la ley? La ley nos trae bendiciones y nos trae paz. Vamos a Proverbios 29:18. Proverbios 29:18 dice, por favor, leámosla. Sin profecía, 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Hay bendiciones en guardar la ley de Dios. Salmo 119, 165. Vamos al Salmo 119, 165. Dice, muchas paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Esas son las bendiciones cuando guardamos la ley de Dios, sus mandamientos. Pero la ley de Moisés contenía maldiciones. Miren la diferencia entre la ley de Dios y la ley de Moisés. Deuteronomio capítulo 29, verso 20. Deuteronomio capítulo 29, verso 20 y 21. Leemos por favor. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Si tú violabas esas ordenanzas, todos esos preceptos en el libro de Moisés, y dice, y Jehová borrará su nombre debajo del cielo. Eso es lo que dice el libro de Moisés. Mire qué más duro el libro de Moisés. Y en el 21 que dice, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. No estamos hablando de la ley de Dios, porque la ley de Dios trae bendiciones y la ley de Moisés trae maldiciones. Y en Gálatas 3:10, ¿qué dice? Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 10. Leemos por favor y leemos así. Dice, Gálatas capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley de Moisés, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley de Moisés, ¿qué es lo que nos trae? Maldiciones. Ahora, la ley de Dios es perfecta. ¿Qué dice usted? La ley de Moisés no convertía nada en perfecto. Vamos a la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta. Salmos 19, verso 7. En el Salmo 19, ahí leemos que la ley de Dios es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel a través de su ley, porque ahí está, Dios testifica a través de su ley que Él es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora, en la ley de Moisés dice, no convertía nada en perfecto. Hebreos 7:19. ¿Qué es lo que hace la ley de Moisés? En Hebreos capítulo 7, verso 19, leamos por favor, dice, pues nada perfeccionó la ley de Moisés, y de la introducción de una mejor esperanza,
por lo cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es esa mejor esperanza? Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? Es nuestro sumo sacerdote, que Él está en el lugar santísimo, que Él está haciendo hoy, está intercediendo por nosotros y está dándonos el poder para perfeccionarnos, para guardar la santa ley de Dios. Ahora, la ley de Dios es eterna. Como muchos dicen que la ley de Dios ya fue clavada en la cruz, ya vimos que ¿qué fue lo que fue clavado en la cruz? Mateo capítulo 5, versos 17 al 19, y con eso vamos terminando. En San Mateo capítulo 5, versos 17 al 19 dice que la ley de Dios es eterna. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Y sigamos leyendo hasta el 19. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y el 19, ¿qué es lo que dice? De manera que cualquiera que quebraste uno de estos mandamientos muy pequeños, y así los enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que la ley de Dios es eterna. Ahora, la ley de Moisés era provisional. Miren la gran diferencia. Colosenses 2:14, nuevamente leemos, Colosenses 2:14, dice que la ley es provisional, anulando el acta. Hasta ahí terminó la ley de ordenanzas de Moisés, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Hasta ahí terminó la ley de Moisés. En Hebreos 8:13, Hebreos capítulo 8 y verso 13, miremos, leamos por favor, Hebreos capítulo 8 y verso 13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, lo terminó en la cruz del Calvario, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Ahí desapareció prácticamente la ley provisional, la ley de Moisés. ¿Dónde terminó? En la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso. Mis hermanos, eso es maravilloso. Eso es lo que el Señor hoy desea de nosotros. La ley de Dios es la mina de la verdad. La ley de Dios es el gran elevador de la raza humana. Es el agente que reprocha y corrige los males morales. Esa es la ley de Dios. Es el detector que nos capacita para distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo. No importa que otra cosa se enseñe en el hogar o en la escuela, la Biblia nos enseña que hay 10 mandamientos. La Biblia es el libro del gran educador y este libro debería de ser primero en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es la ley de Dios? Mis hermanos, la ley de Dios nos eleva como raza humana. Es el agente, la ley de Dios, el gran detector, es el agente que reprocha y corrige nuestros males morales. Si todos guardáramos la ley de Dios, este mundo fuera un mundo diferente. Oremos. Padre bendito y Dios nuestro, gracias por tus enseñanzas. Gracias por tus principios divinos dejados en tu palabra. Hoy podemos ver que la santa ley de Dios aún tiene vigencia. No solo hoy, sino también en la tierra nueva y en los mundos que Dios ha creado. Gracias por esa experiencia de ser guardadores de tus santos mandamientos. Y gracias por darnos tu santo sábado como un recordatorio que tú eres el Dios creador. En Jesucristo lo agradecemos, lo pedimos, Señor. Amén y amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias.
Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.